Hola, bienvenidos a un nuevo video. Soy Xiomara Alfaro, estudiante de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Hoy hablaré sobre los derechos fundamentales y derechos humanos, enfocándome principalmente en los derechos humanos de la cuarta generación. Una breve historia podría decirse que los derechos humanos son inherentes a la existencia del ser humano y su desarrollo se atribuye a pensadores griegos y romanos. Entre ellos podemos encontrar al filósofo y teólogo Tomás de Aquino. Este señor desarrolló la teoría del derecho natural. También ayudó un poco la Revolución Francesa y su Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano, marcando un hito en los ideales de libertad, igualdad y soberanía popular. También en el siglo XX surge la necesidad de protección internacional de los derechos humanos y formalizada por la Carta de las Naciones Unidas en 1945 y la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, promoviendo la dignidad humana sin distinción. También los derechos fundamentales en los ordenamientos jurídicos garantizan el respeto y la promoción de la persona a nivel internacional. También El Salvador se ha sumado a la adición de estos derechos desde su adición a la ONU en 1945. Entonces, los derechos fundamentales, estos son derechos básicos reconocidos por la Constitución de un país. Estos derechos protegen aspectos esenciales como la vida, la igualdad y la libertad. También los derechos humanos, estos son derechos universales que son reconocidos internacionalmente y protegen a todas las personas, sin distinción de nacionalidad, etnia, género o religión. También son garantizados por tratados de organismos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Estos derechos han evolucionado en respuesta a las transformaciones sociales, políticas y tecnológicas, dando un lugar a diferentes generaciones de derechos. Entonces, vamos a explicar unas características principales y breves de las diferentes generaciones de derechos. Y vamos a hacer énfasis en los derechos de la cuarta generación, ¿verdad? Que fueron surgidos en el contexto de la globalización y el desarrollo tecnológico. Los derechos de primera generación, estos están enfocados en los derechos civiles y políticos que protegen al individuo contra las agresiones estatales, como el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Los derechos de segunda generación, estos son derechos económicos, sociales y culturales que promueven el bienestar, como el derecho al trabajo, a la educación y a la salud. Los derechos de la tercera generación son derechos colectivos o de solidaridad, como el derecho a la paz, al derecho al medio ambiente sano y a la cooperación internacional. Y también por último podemos hablar de los derechos de cuarta generación, estos que han surgido por la revolución tecnológica y la globalización y responden a desafíos modernos. Estos derechos, como ejemplo, podemos tener como ejemplos principales el derecho a la privacidad en línea, que es la protección contra la explotación de datos personales. También podríamos decir el derecho a la ciberseguridad, que nos da la garantía de seguridad en un entorno digital. También tenemos el derecho a la protección de datos personales y también tenemos el derecho a la bioética. Este derecho regula las prácticas éticas avanzadas como la ingeniería genética. También tenemos el derecho de acceso a la tecnología e Internet. Los derechos de cuarta generación son importantes porque estos derechos nos responden a nuevas necesidades que no existían en el pasado.
Entonces, estos buscan equilibrar un poco los beneficios del progreso tecnológico con la protección de los derechos individuales. También son esenciales porque previenen abusos como la vigilancia masiva, la discriminación algorítmica y el uso de datos genéticos. También, en síntesis, se podría decir que los derechos fundamentales y los derechos humanos han evolucionado para adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos, mostrando la necesidad de proteger tanto los principios tradicionales como los desafíos emergentes. También podemos decir que los derechos de cuarta generación son claves para garantizar la dignidad y justicia en un mundo digitalizado y globalizado. También en El Salvador podríamos decir que la protección de los derechos de cuarta generación, como la privacidad digital, como la protección de datos personales y el acceso equitativo a la tecnología, eso aún está en desarrollo, porque no se tiene mucho de eso, no hay mucha legislación específica que abarque exclusivamente los derechos, pero sí hay leyes y normativas relacionadas que son tocaditos de manera indirecta. En El Salvador tenemos algunas leyes que protegen estos derechos, como por ejemplo tenemos la ley de protección de datos personales. Esta ley también nos ayuda a la ley de inclusión digital. También tenemos la ley de ciberseguridad. También tenemos la ley de acceso a la información pública. Estas leyes tratan de algo pequeños desafíos, ¿verdad? Tenemos pequeños desafíos todavía para adaptarnos a la demanda de los derechos humanos de cuarta generación. Todavía falta poder, ¿cómo se llama? Que surjan más leyes que puedan de una u otra manera, pues, poder cubrir todos estos derechos, ¿verdad? Bueno, hasta aquí he llegado mi intervención y pues espero que este video sea de mucha utilidad.